lleva ante el Tribunal. ante la ¿cómo me dijo? Ante el tribunal. Ante el tribunal. Perfecto. ¿Qué le parece bien si empezamos primero porque por la guardia y custodia? A ver, adelante. Bueno, evidentemente es un tema apasionante, muy importante, porque evidentemente tras una ruptura matrimonial se presenta ante las familias una nueva forma de vida, una situación que no se contaba cuando uno establece una relación de pareja y cuando tiene hijos, lo que conlleva tomar decisiones fundamentales. Desde la separación, lo que conlleva emocionalmente tanto a las partes como a los menores hijos que están involucrados, porque cambia totalmente su esquema y hay que hacerle entender a un menor que hay diversos tipos de familia. Por favor, querido Arnulfo, tú has de saber que nosotros estamos educados, a la mejor, anteriormente nos establecían que una familia era papá, mamá e hijos, ¿no? Evidentemente ahora este concepto ha cambiado y qué mejor que los papás llevemos a los menores de la mano para hacerles ver que hoy la inclusión de otro tipo de familias como la monoparental, la homoparental, o bien a veces son los abuelos quienes ejercen la guardia y custodia o hasta la patria potestad, ¿no? Entonces, es bien importante ver que un principio rector en todo esto es el interés superior del menor. Creo que se ha hablado de ello, pero en realidad este interés superior del menor, como tú lo llamas en la guardia y custodia, es un principio rector. ¿Qué es la guardia y custodia? Bueno, pues es saber qué persona es la idónea para tener el cuidado de los chicos, para saber quién es el que tiene la mejor capacidad física, emocional, para detentar su cuidado en todos los sentidos, físico, emocional, mental, académico. Bueno, pues entonces, como lo decía Vladimir, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es la guardia y custodia? Bueno, la persona encargada de ejercer y tener los cuidados de un menor. Gracias, doctora. Díganos, ¿cuáles son los principios que rigen entonces a la patria potestad? Bueno, pues uno de ellos fundamentalmente es el interés superior del menor y a través de la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho, ¿no? El interés superior del menor se entiende al catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a formar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permiten a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Este es el concepto del interés superior del menor. Obviamente también un principio fundamental es la equidad que existe entre ambos progenitores para detentar tanto la guardia y custodia o bien en su caso la patria potestad, ¿no? Y obviamente la institución de familia que todavía se preserva por parte del Estado, entendamos como familia, Arnulfo, que ya no es papá, mamá e hijos, sino la familia como ya lo mencioné anteriormente, monoparental, homoparental, vamos, dependiendo quién ejerza la patria potestad y sobre todo los límites, que eso es bien importante, que se maneja a través del aspecto emocional, educativo, ¿no? Porque a veces a los chicos pues no les gusta mucho esta cuestión de los límites, pero creo que ese es un principio tanto emocional que debe de ser fundamental en los menores. Gracias. Entonces, ¿qué podríamos entender por guarda y custodia? Bueno, ¿Qué es, vamos a guardar al niño ahí a dejarlo tranquilamente o qué? ¿Qué entendemos por guarda y custodia? Sí, no, la guardia y custodia es, reitero, es saber quién va a detentar los cuidados y protección de los menores. Pero ¿por qué saber quién? Se supone de que, como está diciendo usted, de que están
el matrimonio, la familia, sí. Pero si está la familia, pues cómo va a ser posible de que se supone que ambos padres van a detentar. Entonces, claro, ¿en qué pero momento se ve esto? Bueno, efectivamente, cuando están los padres, son ambos quienes detentan la guardia y custodia de la patria potestad. Pero cuando hay una separación, de los padres, o no existen ya los padres, pues evidentemente se tiene que saber bajo quién se va a quedar al cuidado de la patria potestad. O bien, cuando hay una separación de los padres, ya sea a través de por un matrimonio o se terminó un concubinato, etcétera, bueno, pues los niños no pueden estar bajo la incertidumbre. Y entonces de ahí vienen dos tipos de guardia y custodia, como lo vemos actualmente. La guardia y custodia monoparental, que significa que lo va a tener o la mamá o el papá, o bien una guardia y custodia compartida. Esta guardia y custodia compartida se maneja porque ambos padres se han puesto de acuerdo en que ambos la van a detentar. Ambos van a estar al cuidado del menor. Generalmente, ¿cómo esto se da en la práctica? Bueno, pues la semana tiene 7 días, ¿no? Pareciera ser que un papá los puede tener 4 días y la mamá 3, o viceversa. O generalmente es por el tiempo, ¿no? O una semana y una semana. Vamos, por eso se llama compartida, porque ambos tendrán los cuidados en el mismo sentido. Perdón, en ese momento que dice, bueno, que voy a tener una semana yo a mis hijos y mi pareja va a tener otra semana a los niños. En ese tiempo que lo tiene la otra parte, el otro progenitor, ¿qué va a pasar con el que no lo tiene? Exactamente, el que no tiene. ¿Puede visitar a los niños? ¿Puede verlo? ¿Qué va a pasar en un momento dado? ¿O sería un régimen de visita compartida? ¿Cómo sería? Ok, bueno, ¿qué pasa cuando un papá no detenta la guardia y custodia? O una mamá. Evidentemente tiene el derecho a un régimen de visitas, un derecho que también es derecho de los menores. Este derecho, para ejercerlo, tiene que ser bajo los cuidados. Un derecho fundamental de los niños es que tiene que ser libre de violencia, tiene que ser en favor de su desarrollo, tiene que ser amoroso, tiene que ser para ayudar y en pro del beneficio de los menores. Aquí hay algo bien importante que nos encontramos en la práctica, tanto mamás o papás. Cuando se llega a dar una ruptura, evidentemente las emociones surgen. Es algo innato en el ser humano. ¿Qué nos corresponde a nosotros como abogados? Yo tengo la gran fortuna de haber estudiado en la Facultad de Psicología. Y eso eso me ha dado la oportunidad de tener otro tipo de mentalidad. ¿A qué me refiero? Los menores no tienen que ser objeto de un tesoro o en contra del otro, o de algo de acaparar en contra del padre o de la madre. ¿Me explico? No es un trofeo, no es un triunfo, no es un cambio, no es una moneda para chantajear o manipular al padre o a la madre. Y eso es fundamental que los padres lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la idea de que un niño necesita la figura tanto paterna y materna, eso va a permitir una convivencia más sana. Esta convivencia tiene que ser sana, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando un papá no tiene interés sobre los menores? Bueno, pues no hay vínculo. Un niño es dañado emocionalmente cuando hay un vínculo y entonces es arrebatado del padre y la madre, que eso es lo que tenemos que evitar. Y eso que nos queda a nosotros como abogados, de decirle, en este caso a mis patrocinados, en los casos de abogados particulares a sus clientes, que no se casen con esa idea de castigar al otro, sino que piensen en el desarrollo mental de sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un vínculo amoroso y el niño es desprendido de ese vínculo, evidentemente quien sufre son los menores.
Pero ¿qué pasa cuando no hay vínculo? Bueno, pues cuando no hay vínculo, realmente el menor no se ve afectado. Perfecto. Pero ya estamos hablando aquí en relación a la guardia y custodia entre los progenitores o bien entre los concubinos. Pero podemos hablar también en un momento dado de que sean parejas ocasionales o en su defecto, que el papá y la mamá no deseen, los progenitores no deseen tener a los hijos. ¿Quién puede ejercer en ese momento ahí la guardia y custodia? No la patria potestad, la guardia y custodia, o bien la patria potestad, no sé. A ver. Los abuelos. Los abuelos, nos hemos encontrado en la práctica que hasta los tíos han ejercido la guardia y custodia. Todos los asuntos son diferentes. El concepto de guardia y custodia es único, pero todos los asuntos son diferentes. ¿Por qué? Porque en algunos asuntos nos hemos encontrado con los abuelos, quienes han ejercido la guardia y custodia, al ver que sus descendencias, o sea, los hijos, los progenitores, pues no cumplen con sus obligaciones de crianza, ¿no? Yo creo que aquí valdría la pena enfatizar cuáles son las obligaciones de crianza, que los papás, al tener la guardia y custodia o la patria potestad, estamos obligados. Y nos lo señala el artículo 414 bis de nuestro Código Civil vigente. Y dice, fracción primera, procurar la seguridad física, psicológica y sexual de los menores. Fracción segunda, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal, de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares. Realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación, estas por parte del menor. Determinar límites, normas de conducta, preservando el interés superior del menor, lo que yo decía que son los límites. Entonces, pues sí, lo puede tener algún familiar, la guardia y custodia, como los abuelos. En este momento, por decir, lo puede tener los abuelos paternos o bien maternos, pero ¿qué pasa si llega a haber conflictos entre los mismos abuelos? Desaparece la figura a falta de los progenitores, que lo llegan a tener, no sé, los abuelos. ¿Cómo en un momento dado se determina ellos o cómo se determina la guardia y custodia? Ok, bueno, aquí... Perdón, o el juez lo tiene que determinar, claro. ¿Y de qué manera lo puede determinar? Bueno, pues sucede lo mismo estando el conflicto entre padres o bien ahora con los abuelos, ¿no? ¿A qué abuelos son los más idóneos? Bueno, pues afortunadamente nuestra legislación tiene una serie de pruebas en donde el juez puede hacer uso de ellas para darse cuenta quién es el más apto. ¿Cómo cuáles? Pues pruebas psicológicas, a través de la Dirección de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de Justicia. Ese puede ser uno. Sí. ¿Qué más podemos sacar ahí? Nada más esa prueba. ¿Qué otras pruebas puede haber? Tienen que ir al domicilio, tienen que hacer algunas cosas o bien, como yo soy abuelo pobre y la otra es rico, se le va a tocar al que tiene más dinero. A ver, platíqueme por favor. Fíjate que no, ese es un punto bien importante. No, ya la cuestión económica no es una materia, no es un punto clave para otorgar una guardia y custodia. Evidentemente si se hace un estudio socioeconómico, porque su señoría tiene que saber exactamente, como yo te decía, dónde va a dejar a un menor. Es algo fundamental. Entonces, sí puede también hacer uso del estudio socioeconómico a través de una pericial del Tribunal Superior de Justicia, a través del instituto, bueno, a través del mismo tribunal. Pero no es un hecho que alguien sea económicamente más estable para tenerlos. Esto ya no es así. Perdón, nos vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Gracias. Adelante. Estás escuchando Familia, Sociedad y Derecho. En un momento continuamos.
Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría. En los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Regresamos con Familia, Sociedad y Derecho. Platicando con la doctora Claudia López Rojas en relación a la guarda y custodia. Estábamos diciendo en relación a que no solamente los progenitores pueden tener la guardia y custodia de el menor hijo, puede ser que sea los abuelos, sean paternos y maternos, pero para eso es necesario, cuando hay controversias en relación a la guardia y custodia, que se tienen que hacer estudios tanto psicológicos como socioeconómicos. A ver, doctora. Fíjate que nos hemos encontrado donde hay situaciones en donde hasta periciales en psiquiatría son necesarias. Y estas se hacen a través del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal, a través del INCIFO. ¿Y por qué? Pues porque hay ocasiones en donde no solamente es una cuestión psicológica, sino es una cuestión médica, psiquiátrica. Entonces, el juez tiene que estar plenamente seguro bajo quién va a determinar dejar la guardia y custodia. Obviamente, dentro de las pruebas existen otras, ¿no? En lo personal, bueno, pues yo puedo ofrecer fotografías, documentales que son documentales privadas, o bien estudios en donde a lo mejor, ya estando la familia separada, desde recibos, recetas médicas, atención médica. O sea, yo creo que eso es bien, bien importante. A ver, yo conocí un caso en relación a que
era un matrimonio. Pero resulta que la señora, en un momento dado, pues dice, ¿sabes qué? Pues yo soy en un cuerpo que no me pertenece, ¿sí? Yo no soy, por decir, Alejandra, yo quiero ser José. Y entonces ella se hace su reasignación sexogenérica. Pero también el señor, resulta que también a él le gustaban pues andar, él decía que era mujer. Y él pues también se hace su reasignación sexogenérica a dama. Y aquí el progenitor de uno de ellos dice, ¿sabes qué? Como mis hijos ya se cambiaron aquí, mi nuera hizo esto para acá, ni uno de ellos son aptos para cuidar a mis nietos. Por tal motivo, deseo yo ejercer la guardia y custodia. ¿Se podría hacer? Sí, no y por qué. Volvemos a lo mismo, doctor. Mira, yo creo que ese no es un aspecto primordial para quitarles la guardia y custodia. Porque entonces nos encontraríamos con una situación de que por su situación o su condición o su preferencia de género estaríamos yendo en contra de ello. Eso no es. Solamente en el caso que ellos afectaran al menor, ejercieran violencia o los actos que ellos están llevando a cabo pusieran en riesgo la vida, la estabilidad física, emocional de un menor o de sus hijos, en este caso, solamente. De otra forma, no. O sea, yo creo que la condición y la preferencia sexual no debe de ser materia para que se nos quite o se les quite la guardia y custodia, ¿no? Vamos, aquí, y digo se nos quite porque yo lo veo como abogada, ¿no? Por supuesto que yo me iría en contra de una situación o un señalamiento de una transfobia, homofobia, etcétera, pero eso no debe de ser un punto para quitarle la guardia y custodia a la pareja, ¿no? O por lo menos los abuelos. Aquí hay algo bien importante. Mientras un menor sea tratado en todos los sentidos, emocional, a través de terapia, etcétera, y si no se le causa un daño, no tiene por qué ser separado de sus padres. Es como quien ejerce la prostitución. Hace días vi un programa, ¿no?, de prostitutas de la tercera edad. Y una de ellas decía, ¿no?, mi hija fue producto de mi trabajo sexual. Y entonces ella trabajaba para mantener a sus hijos. No sería motivo para quitarle una guardia y custodia. Sí, ve por sus hijos, si ve por su hija, si los atiende, si los menores van a la escuela, si los menores no son afectados en sus derechos fundamentales, pero no tendrían por qué quitarle la guardia y custodia. Perfecto. ¿Y qué pasa en un momento dado si el menor de edad tiene 6 meses, la pareja, por lo que sea, se separan o bien hacen la disolución del vínculo matrimonial? Y dice en este caso el progenitor, ¿sabes qué? Yo deseo tener la guardia y custodia del bebé de 6 meses. Y dice la señora no, porque resulta que el artículo del Código Civil manifiesta de que los menores de edad le deben pertenecer a la mamá. ¿Qué opina usted de eso, doctora? Fíjate que eso está en ley. Eso sí está en nuestra legislación, en el artículo 282, en su apartado B, fracción segunda, y si me permites, dice lo siguiente. Respecto a la edad, poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guardia y custodia mediante convenio. Esa es la guardia y custodia compartida. En defecto de ese acuerdo, el juez de lo familiar resolverá conforme al título 16 del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor. Los menores de edad, ahí va lo que tú me comentas. Sí. Los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos.
no será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Bueno, evidentemente aquí lo señala. Los niños menores de 12 años preferentemente estarán al lado de la madre, excepto que ejerza violencia o que no sea sano para su buen desarrollo. Vamos a irnos a un caso hipotético como el que tú señalas, y que no es tan hipotético porque en la realidad sucede. Que un papá diga, es que la mamá, mi cónyuge o mi expareja o la mamá de mi hijo no es una persona apta. Y parecieran que, o sea, y el menor tiene 6 meses, como tú dices. Bueno, de antemano diría, no, señor, pues, ¿quién le va a dar a usted la guardia y custodia? Imposible, pues, si es un bebé, ¿no? O yo me diría, bueno, si está lactando, ¿cómo? Pues tampoco. Pero existen a veces ocasiones en que las mamás no son aptas. Uh-huh. Emocionalmente, psicológicamente y no solamente económica. Porque a lo mejor no quieren ser mamás, no pueden serlo, no tienen la capacidad para llevarlo a cabo. Y el papá sí, no importa. Que el menor tenga 6 meses, el menor tiene la igualdad de derechos para poder demandar la guardia y custodia del menor. Y en este caso, este artículo, por el interés superior del menor, sería una excepción a la regla. ¿Por qué? Por lo que te comento. Si el menor va a estar mejor al lado del papá, por diversas causas, el juez evidentemente le dará a él la guardia y custodia provisional y en su caso definitiva. Me parece interesante. ¿Y ahora qué pasaría? Vámonos un poquito más arriba. El bebé tiene, por decir, 5 o 6 años. Puede hablar, puede platicar, puede desenvolverse solo. Pero en este momento ya existe una ruptura matrimonial o de parejas. Y resulta que se tiene que ver con quién se queda el bebé, el jovencito, el niño, con mamá o con papá. ¿Cómo tenemos que hacer aquí para saber quién de los dos va a detentar la guardia y custodia y obviamente quién va a tener el régimen de visitas y convivencia? Ok. Mira, para llegar a esto que tú mencionas, es algo que se llama plática de menor. Es una audiencia de plática de menor que se lleva en alguno de los 42 juzgados familiares o en los juzgados de oralidad cuando hay un juicio como de pérdida de patria potestad, que son los juzgados que llevan a cabo este tipo de juicios. ¿Qué pasa en una plática de menor? Bueno, pues ambos padres quieren la guardia y custodia. Y no hay algo evidente para que el juez vea que a quién se le va a dar de inmediato una guardia y custodia provisional. Y entonces, ¿qué dice? Como ambos padres, yo veo los alcances jurídicos en donde pareciera ser que sí, ambos pueden ejercerla. Entonces hace una plática de menor y cita a los chicos, ¿no? Que ya pueden hablar. Bueno, es bien importante algo. Y yo creo que eso lo ven desde el momento de la llegada de un menor al juzgado. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando llega el menor, ¿qué va a platicar el juez con el menor? Así nada más, no. Vamos a platicar. ¿Qué? A ver, platícanos, ¿qué se hace? Fíjate que yo lo que noto es desde un inicio, desde que un menor llega al juzgado, ¿cómo llega? Uh-huh. Desde su aspecto, desde... En aliño. Sí, claro, desde cómo la mirada, si ve al progenitor, si va con miedo, si va con seguridad, cómo llega un menor es fundamental. Ahora, ¿quién está en esta plática de menor, en esta audiencia? Bueno, pues está el juez, está el Ministerio Público adscrito al juzgado, que es el que va a representar los intereses, ¿no?, del menor. Está personal del DIF encargado de asistir, un asistente de menor del DIF, que va a escuchar la plática de menor, y en algunos casos, bueno, también algún psicólogo del tribunal, ¿no? Y entonces todos ellos están en la audiencia de menor, pasa solo el menor de edad, alejado evidentemente de papá y mamá,
porque tú serás de mi generación que con una mirada nos decían, guarda silencio, cállate, no digas, ya que dijiste, ¿no? Entonces, para evitar eso, pasan solo los menores. Permíteme tantito, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Adelante. Estás escuchando Familia, Sociedad y Derecho. En un momento continuamos. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría. En los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Eres empresario y tienes dudas acerca de tu estado financiero? No te pierdas Negocios y Finanzas. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Regresamos con Familia, Sociedad y Derecho. Gracias. Seguimos platicando con la doctora Claudia López Rojas en relación a la guarda y custodia. Pues bien, estábamos hablando en relación de todas las personas que están con el menor. Hablamos del juez, del Ministerio Público, de la secretaria de acuerdos, de un psicólogo, de uno. No son tantas personas para un pobre niño. A ver, platíqueme por favor, ya sea como doctora en Derecho o bien como psicóloga. Bueno, fíjate que sí son muchas personas, evidentemente para un menor. Resulta como, puede ser un poco inclusivo, o sea, de que sean tantas personas. Pero aquí es donde viene la argucia del juez. Los jueces son muy hábiles, tienen mucha experiencia. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pasa el menor, generalmente es en el privado de su señoría. ¿Para qué? Para que esté alejado de cuestiones externas, miradas, comentarios. Entonces, comienzan preguntas como de ¿a dónde vas a la escuela? ¿Cómo se llama tu escuela? Esto lo conocemos los psicólogos como rapport. Uh-huh. Empiezan a compenetrarse con ese niño, me explico, saber que estamos ante un menor que no nos conoce, ¿no? Que no los conoce, y entonces lo que tienen que buscar a través de este rapport es confianza. Y a través de este diálogo, de esta plática entre todos las personas indicadas para escuchar a un menor, ¿no? De todos los profesionistas, bueno, pues ahí van con preguntas encaminadas a saber cuál es el tipo de convivencia que tiene con los progenitores. ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Y qué pasa cuando te llaman la atención? O quién te compra tus cosas, ¿no? ¿Qué te gusta ver en la tele, quiere decir etcétera? Que son preguntas variadas para llegar al punto que él quiere, que quiere conocer el juez. Así es, y los demás, ¿no? Y a lo mejor no solamente su señoría, sino también el psicólogo, la psicóloga, pues puede preguntar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando se termina la audiencia, plática de menor, más bien la junta o la reunión con el juez, salen y entonces transcriben todo lo que el menor dijo en la computadora para que quede constancia de lo que dijo el niño. Uh-huh. Me ha tocado en experiencia particular en donde un menor dijo, yo no quiero que ni papá ni mamá sepa que estoy diciéndote esto, ¿no? Porque le están teniendo confianza. Salud, mi cielo. Pero entonces, bueno, esto se hace y entonces con esta plática de menor toman una decisión para saber a quién le van a dar en ese momento la guardia y custodia provisional del menor. Eso sería en base a interés superior del menor. Con base en el interés. Así ¿Qué te es. parece si en un momento dado metemos aquí a Santiago para efecto de que nos hable en relación, ¿tú qué entiendes por el derecho del niño o el interés que tiene el niño o el interés superior del menor? A ver. Los derechos del niño son muy importantes para un niño. Hay derechos de jugar y del cuidado, del respeto. Me explico bien que hay derechos de un niño que son importantes para el niño, nada más para el niño. El niño se puede divertir, pero algunas son de respeto, cuidado y muchas cosas así, muchos. Y cuando el niño las hace, está en una experiencia que se está comprobando, el niño se está comprobando que la experiencia es buena. Si un niño no lo hace, se va a arrepentir de lo que está haciendo. Bueno, tú me dices del derecho del niño. Esos son tus derechos y tus obligaciones, ¿cuáles serían? Mis obligaciones serían que hago mi tarea, estudio, como lo que me ponen y duermo y hago lo que me diga mi mamá. En este caso, ¿tú haces tu cama o no haces tu cama? Lavas, trapeas, ¿en qué ayudas en tu casa? A ver. Ayuda a recoger mis juguetes, a barrer, decirles que ya es hora de comer, ¿sí? Y hay muchas cosas como que pongo la mesa, que tienda mi cama. O sea, de que sí tienes derechos y obligaciones, no nada más puros derechos del niño. No. Pues gracias, muy amable. Nada. Sí. ¿Algo que quieras agregar? Nada más. Muy amable. Bueno, seguimos aquí con Vladimir. A ver, Vladimir, ¿qué nos podías decir en relación de los derechos del niño? O a ver, ¿de qué te gustaría hablar en relación de la guardia y custodia? Pues, me gusta el derecho del niño. Como decía mi hermano, son demasiado importantes, ya que de él se centran las bases para que el niño crezca
pues feliz. También las obligaciones van de la mano con los derechos de los niños. Y esas obligaciones como que tipo corrigen o como que le enseñan al niño lo que está bien y lo que está mal. Y pues que en algunos casos los niños no les gustan los límites que les ponen sus padres que les ponen. Y esto se debe a que no fomentan los valores, porque esos límites les van a ayudar a que cuando sean grandes sean buenas personas. Y también las obligaciones que los hacen responsables. ¿Tú qué edad tienes? Pues 10 años, casi cumplo 11. ¿A ti te gusta el internet? ¿Te metes al internet? Sí. ¿Cuántas horas tienes tú delimitada para ver el internet? Lo que te ponen. Pues 1 hora. 1 hora. ¿Y te pasas o media hora nada más dices el día de hoy y punto? ¿Cada cuánto es? Bueno, es que lo que pasa es que es que solo la tengo viernes, si acaso, sábado, domingo, porque pues mi mamá dice que pues entre semana como que está escuela y pues en los fines de semana pues ya no, y pues así. Qué bien. ¿De qué más quieres hablar? Pues no sé, usted lo que me diga. Y si haces toda la tarea, eres una persona de que realmente eres, haces todo lo que las obligaciones que tienes que hacer en tu casa. ¿O te tienen que estar ordenando cada rato para efecto que lo hagas? Pues es que varía dependiendo de cómo me siento, porque, por ejemplo, si estoy triste me dan ganas de no hacer nada. Así depende de cómo me siento. ¿Y por qué estás triste? No dije que estoy triste, sí, cuando me siento triste, pues me da flojera hacer las cosas. Y también así le pasa a los niños. ¿Y qué tendríamos que hacer para que un niño no esté triste? Se tiene que platicar con ellos, le tenemos que llevar al psicólogo, lo tenemos que tratar de ver de qué forma, explícame por favor, ¿cómo tendríamos que hacer para que no esté un niño triste? Pues hay una forma que creo que es la más común, que se habla con él y para que se alegre pues no es necesario darle algo, nada más es decir por qué se siente triste y tampoco llega al extremo de mandarlo al psicólogo, nada más si por ejemplo esa situación perdura y el niño no habla contigo, ahí sí ya se lleva al psicólogo, donde la psicóloga o el psicólogo da ahí una respuesta de por qué el niño se siente así. Y si es un problema de familia, yo creo que ya se platicarían para que se solucione. Perfecto, gracias. Pues bien, doctora, tiene usted aquí dos jovencitos en potencia que realmente saben lo que es el derecho y obligaciones, no nada más derecho, obligaciones también de los niños, que la verdad es muy halagüeño lo que usted tiene. Fíjate que hoy justamente, hoy no, en días pasados platicábamos justamente, Gladys sabe de mi trabajo, y entonces me decía, oye mamá, que es importante que un juez conozca la opinión del menor. ¿Te acuerdas que me platicaste? ¿Por qué no le cuentas a Arnulfo qué opinión te merece eso? Pero no nada más a mí, también al público. Ah, bueno, sí, claro, porque además nos están escuchando muchos. Platícales. ¿Qué pensaste tú? Bueno, yo pensaba que el menor diría con quién se quede y ya yo pensaba, si lo diga al público, que yo pensaba, por ejemplo, el menor diga, con mi mamá, no. O con mi papá, así, ¿no? Pero pues se me hace un poco injusto, digo un poco porque tampoco es tan injusto, que el juez casi no tome mucho al niño, porque si por alguna razón el niño no quiere estar, por ejemplo, su padre, ¿no? Que no quiere estar su padre y el juez determina que su padre es lo mejor, como que no se está respetando tanto como lo que quiere el niño.
Y pues eso. O sea, vamos otra vez con la importancia de escuchar verdaderamente la opinión de un niño, ¿no? Esto es fundamental. Y bueno, pues esperemos que hoy mismo en la tarde Vladis, Santiago, o mañana tienda su cama. Eso me va a encantar verlo. Sí. Fíjate de que en relación a lo que estaba diciendo Vladimir, me parece muy interesante y todos los radioescuchas deben de saber de que para ello tenemos buenas leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 416 bis y demás del Código Civil, así como el 11 de la Convención del Derecho del Niño, nos manifiesta que los niños tienen obligación o el derecho de ser escuchados por el juzgador. Y en ese caso también debe intervenir el Estado. Sí. Por tal motivo, creo de que sí tenemos algunas leyes que pueden servir para que se escuche al niño también. Sí. Adelante, doctora. Fíjate que yo creo que es bien importante cuando un juez tiene un conocimiento vasto de lo que siente un niño, ¿no? De esta cuestión emocional. Y justamente es lo que yo te decía, la plática no tiene que ser, a ver, ¿con quién te quieres ir? ¿Con esto? No, ni tampoco interpretar lo que un niño dice, sino es cuestión de escuchar, es una cuestión de saber cuál es la sensación de un menor, por qué te lo está diciendo, ¿no? Es fundamental que un juez tenga esa sensibilidad que se necesita para escuchar a un niño o a una niña, ¿no? Es bien, bien importante. Entonces, esto que comenta Vladis, bueno, ya sabes que nunca falta, ¿no? Que mamá se lleve trabajo a la casa y entonces, ¿qué haces, mamá? Bueno, ahorita estoy viendo este asunto y entonces es por eso que decía, oye, mamá, pero es bien importante escuchar a un niño, ¿no? Y cuando un juez dice, no, es que se va con la mamá, ¿no? O se va con el papá, y a pesar de que el niño quiere otra cosa. Pero bueno, pues ya a veces los chicos dicen, es que el mejor o la mejor mamá es quien me da la tableta a todas horas, o me compra todo lo que yo quiero, o no me pone límites, y eso no es. Y cuando los jueces se llegan a dar cuenta que un menor está dando una opinión favorable porque con ese progenitor tiene todo ello, pues evidentemente el juez no va a decir, no, pues con este no, mejor se lo damos a la mamá o al papá, ¿no? Y a veces los chicos no lo entienden, así, ¿no? Bueno, estamos diciendo de que en un momento dado van a tener los niños una plática con el juez, aparte también van a tener, si el juez lo considera necesario, algunos estudios, pruebas, medicina y todo lo demás. ¿Y los progenitores dónde se quedan? Bueno, evidentemente también se les harán los estudios respectivos, tanto las periciales en psicología, o volvemos hasta las periciales en psiquiatría, ¿no? Trabajo social, etcétera. Todas las pruebas van a ser vistas por el juez para tomar una decisión. Provisional con la plática de menor, y definitiva cuando ya se lleven a cabo todas las pruebas. Muy interesante. Y en un momento dado, ¿qué códigos a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, nos podrían ayudar para tratar de saber, sobre todo, el interés superior del menor, de qué manera podemos llevar a cabo el régimen de visitas y convivencia, la guardia y custodia, todo lo relacionado con el menor? Bueno, pues el Código Civil vigente en nuestra ciudad es una herramienta fundamental, ¿no? Existen otros, o la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, o la Ley del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos, tenemos legislaciones en donde nosotros nos podemos apoyar, ver, conocer nuestros derechos, ¿no? Y entonces esto servirá de fundamento y de base para entonces, a través de un escrito inicial de demanda, poder acudir ante el Tribunal Superior de Justicia y solicitar las prestaciones de guardia y custodia, régimen de visitas o, en su caso, una pérdida de patria potestad. A ver, ahorita que está hablando acudir ante el juez para efecto de solicitar, ¿qué pasaría en un momento dado que yo requiera
solicitar una guarda y custodia. Puede ser que me dirija yo a un abogado particular, pero si no tengo dinero, ¿cómo puedo hacerle en un momento dado, sobre todo usted que es defensora de oficio, que nos ilustrara en ese aspecto? ¿Cómo podemos hacerle o ante quién debo de acudir para efecto que me asesore y me diga qué es lo que tengo que hacer? Bueno, fíjate que aquí hay algo bien importante. Tengo la fortuna, de verdad la fortuna, y soy bendecida con ser defensora de oficio, como tú llamas, ahora en la Defensoría Pública. Nosotros no cobramos, es un servicio gratuito. Y podrían acudir a asesoría jurídica en Xocongo 131 en la colonia Tránsito. ¿En qué domicilio nos lo puede volver a repetir para que sepan los radioescuchas? Xocongo 131 colonia Tránsito, esquina Lorenzo Boturini. Ahí pueden acudir a... ¿Qué metro está ahí por ahí cerca? San Antonio Abad. Gracias. Pueden acudir a asesoría jurídica o bien también en la calle de Niños Héroes 132, planta baja, en el área de Defensoría Pública. Entonces, ahí pueden acudir a una asesoría. Yo siempre soy de la idea que vayan preparadas o preparados con documentos base de la acción, como nosotros le llamamos, que son, bueno, pues si hay un matrimonio, acta de nacimiento de los niños, nombres de los testigos que nos pueden servir, ¿no?, en un juicio, y toda la documentación importante e idónea, como yo te decía, que podrán ser fotografías, etcétera, ¿no? Bueno, eso al menos yo lo utilizo en mis juicios. Y de forma gratuita se hace un análisis para ver si procede o no procede la acción de guardia y custodia o de pérdida de patria potestad o de régimen de visitas, y si cubren el requisito importante para la Defensoría, como es el estudio socioeconómico, porque tú lo acabas de decir, no se cobra y además es una institución de buena fe. Entonces, pues tiene que ser una institución que llegue a la población que más lo necesita, una población vulnerable. Entonces se hace un estudio socioeconómico para saber si son aptos o no para el servicio. Bueno, una vez yo ya llegué a la Defensoría de Oficio, presenté mis documentos que usted acaba de decir, acta de matrimonio, acta de nacimiento de los menores, y solicito. Después, ¿qué va a pasar en ese momento? Ok, bueno, pues si se hace el estudio socioeconómico y se pasa, o sea, ya es candidato, son patrocinados, se les va a designar a algún defensor en materia familiar. Se designa un defensor que podrá estar en Avenida Juárez, en donde van de la mano de nuestro querido amigo, que es el jefe del área unidad, que es el doctor Jorge Galindo, o bien y a través de él pueden estar ahí en Juárez o en el búnker, que también hay una pequeña unidad ahí. ¿En Niños Héroes no hay ninguno? Ahí fíjate que en Niños Héroes es donde van a la asesoría y donde se les canaliza, ¿no? Sí hay una parte, pero son de los defensores que ven el área de proceso oral. Hay una parte, ¿no? Si es que tocara un juicio de pérdida de patria potestad, pues sin duda ahí le darán el servicio. Perfecto. Bueno, ya hablamos prácticamente, cubrimos todo en relación del régimen de visitas, de guardia y custodia y régimen de visitas y convivencia, donde se está diciendo de que pues en un momento dado, cuando una persona ya tiene la guardia y custodia, el otro progenitor pues tiene derecho a gozar de un régimen de visitas y convivencia. Bueno. Sí. Ahora bien, siguiendo más adelante, ya que nos metimos en relación para ver lo de la Defensoría de Oficio. ¿Qué pasa si en un momento dado la mamá tiene ya la guardia y custodia del menor, ya ante una autoridad, pero la señora no es económicamente factible que pueda tener los medios económicos para poder otorgarle alimento a los niños? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Usted me decía una comparecencia, a ver, platíqueme, ¿cómo es eso? Fíjate que existe este juicio de alimentos que puede ser a través de una comparecencia o a través de una demanda inicial. En algunos casos,
Platiquemos sobre la comparecencia en relación al tiempo. Ok, la comparecencia. Bueno, es acudir al primer piso de Avenida Juárez número 8, enfrente del hemiciclo a Juárez, y hay una área respectiva en Oficialía de Partes Común en donde se tramita alimentos por comparecencia. Es en la ventanilla. Ahí están los requisitos que se tienen que llevar. Generalmente son justamente lo que te decía, las actas de nacimiento del menor, acta de matrimonio y algo bien importante, el nombre del demandado, la razón social en donde trabaja y el domicilio. ¿Por qué? Porque cumpliendo con ciertos requisitos de primer momento en la Oficialía de Partes le dan como una pequeña boleta que es para llenar con los datos personales y los datos personales del demandado, y con eso le van a dar un pase, una ficha, un turno para alguno de los 42 juzgados en materia familiar. Yeah. Y con eso ya van al juzgado, y ahí en el juzgado hacen una comparecencia, y ahí ya con el número de expediente les van a hacer, ¿qué es una comparecencia? Bueno, pues les van a tomar sus datos, le van a transcribir qué es lo que están demandando, y en ese mismo momento, si trabajan en una empresa, pues van a otorgar un porcentaje y con ello van a turnar 2 oficios, tanto a la empresa como a la defensoría, para que tenga un abogado de forma gratuita, o en algunos casos al DIF. Perdón, pero el mismo juez puede mandar ese oficio, no que dice que tiene que hacer un estudio socioeconómico para efecto de llevarlo. En este caso, ¿cómo sería? Fíjate que cuando son alimentos por comparecencia y nosotros tenemos la certeza de dónde trabaja, bueno, que en este caso la que va a solicitar los alimentos, que es la parte actora, y tiene la certeza de dónde trabaja el demandado, pues no hay necesidad de hacer de inmediato ese estudio, sino el juez otorga un porcentaje de forma provisional, y entonces se gira un oficio que generalmente lo lleva las señoras o los señores, porque también hay quien demanda alimentos, y lo llevan a la empresa. Y entonces ya cuando el demandado se da cuenta de que está siendo demandado por alimentos, pues espera que le lleguen el emplazamiento del juicio, o ellos mismos pueden ir al juzgado para ver de qué se trata y darse por emplazados. ¿Qué es esto de emplazados? Pues le dan conocimiento que hay una demanda en su contra. Y eso que me está diciendo, ¿cuánto tarda? ¿Una semana, 15 días, un mes? ¿Cuánto tiempo tarda para hacer todo ese trámite de alimento por comparecencia? Mira, el mismo día que va la actora a pedir los alimentos, la actora me refiero a la parte actora, ese mismo día que va a llenar la solicitud en Oficialía de Partes, ese mismo día la canalizan al juzgado, y ese mismo día le levantan ¿En un mismo día se hace todo? En un mismo día. Me ha tocado en algunos asuntos en donde por la carga de trabajo a lo mejor no en ese mismo momento, pero las pueden citar para 2 días, 3 días después. Señora, venga para que se le tome su comparecencia. Pero es rápida, es de inmediato. Esto, la verdad que es una certeza jurídica, los alimentos, porque además los alimentos son de orden público, de necesidad, ¿no? Entonces, cuando sabemos en dónde está ubicado el demandado y en dónde trabaja, pues se puede hacer uso de este medio legal. Gracias. Pues bien, como ustedes vieron, pequeños radioescuchas, público en general, estuvimos hablando en relación, aquí la doctora estuvo hablando en relación de la guardia y custodia, cómo pueden ser la guardia y custodia, no nada más, puede ser que la tenga una persona, puede ser compartida. También hablamos de que si en un momento dado un progenitor tiene la guardia y custodia, el progenitor que no tiene la guardia y custodia puede solicitar un régimen de visitas y convivencia. Así también como que se habló brevemente en relación de la pensión alimenticia por comparecencia, el cual prácticamente el mismo día se está llevando a cabo todo el procedimiento ante el juez, y de acuerdo a como dijo la doctora, para efecto de que en ese mismo día le den el oficio, se lleva a cabo toda la comparecencia, y la señora presente ese oficio a la empresa donde trabaja el deudor alimentario, para efecto de que empiecen a hacer el descuento correspondiente. Es increíble, es la vía más rápida. Bueno, el tiempo se nos acabó. Le doy las gracias aquí a la doctora Claudia López Rojas, y a sus 2 pequeños, Santiago y Leonardo.
Santiago Vladimir, muchas gracias. Gracias, un gracias, gusto doctor. Nos vemos la Bueno, próxima fue un gusto semana. estar aquí. Fue un gusto estar un aquí. gusto estar aquí y les doy un informe que los niños pueden ser, son muy importantes para una familia. Sí, mi cielo hermoso. Gracias, buenas tardes. Bye. Nos vemos a la Gracias, próxima. gracias por tu Adiós. invitación. Gracias. Alberto, ¿lo hicimos bien? Lo hicimos bien mal. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos mal, lo hicimos seguido. ¿Seguíamos? Bueno, pues seguimos platicando entonces. Un programa que abarca problemáticas actuales. Esto fue Familia, Sociedad y Derecho. Hasta la próxima. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad